Tenango. Vamos a pasar con otro de los temas también importantes y tiene que ver, es similar realmente lo que ocurrió, pero esta vez nos vamos a otro punto del país, nos vamos a la ruta al Pacífico. Veníamos de la ruta interamericana y hablamos ahora de un atentado armado en contra del piloto de un autobús que del municipio de Amatitlán se dirigía a la capital guatemalteca, específicamente kilómetro 20 de la ruta al Pacífico. Esto todavía es jurisdicción del municipio de Villanueva. En este caso, el conductor del autobús fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde lamentablemente falleció víctima de las heridas de bala que le acertaron los sicarios. Según el ayudante, que en esta oportunidad sí resultó ileso, el ataque ocurrió cuando iniciaban el segundo recorrido del día. En este caso, la cara o el rostro de los sicarios quedó grabada en las cámaras de vigilancia que posee el autobús, y gracias a esto también las autoridades ya se encuentran tras la pista de estos dos hombres, porque las cámaras registraron justamente dos sujetos que fueron los responsables de disparar contra el piloto. Los compañeros de la víctima llegaron al lugar, familiares también solidarizándose con la familia, por supuesto, y el resto de pilotos. De hecho, atención con esta noticia si usted utiliza este tipo de transporte, porque los pilotos han advertido que van a paralizar labores debido al asesinato de uno de sus compañeros. No es para menos realmente. Sabemos que cuando se habla de paralizar el servicio de transporte, estamos hablando de afectar a decenas de personas que quizá no tengan que ver con el problema, pero evidentemente estamos hablando de una vida perdida, estamos hablando de un guatemalteco que salió en busca del sustento diario para él y su familia y lamentablemente fue asesinado de manera cobarde por estos delincuentes. Edgar Guerra, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, nos acompaña esta tarde. Constantemente tenemos la comunicación con usted, Edgar. Buenas tardes, debido a que se manejan cifras alarmantes, por supuesto, números rojos en cuanto a este caso, y me gustaría iniciar justamente por allí. ¿De cuántos pilotos estamos hablando asesinados cobardemente en lo que va del presente año? Lo escuchamos. Buenas tardes, ministro Alfaro, gracias por la entrevista. Pues no son nada halagüeñas las noticias que se le tienen ahora a la población guatemalteca, pero esto genera una presión al Estado de Guatemala, principalmente al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, para las investigaciones y consecución del tema de la posible captura o eventual captura de estos grupos que se dedican a delinquir de una forma tan horrible al pueblo guatemalteco. En ese sentido, en el tema de estadísticas, ya 75 personas han resultado asesinadas en lo que va del año, similar al dato del año 2017, en donde a estas alturas ya cerca de 80 personas habían perdido la vida. De ellas, usuarios de transporte han salido asesinados 20, principalmente por oponerse a ser asaltados y entregar sus pertenencias, o también por balas perdidas en ataques directos a pilotos y transportistas. Pilotos de transporte colectivo asesinados se registran 15 al día de hoy. Ayudantes son 5 los asesinados. El tema de los transportistas va 1 asesinado, presuntos delincuentes 6, pilotos de taxi o taxistas 11, pilotos de microbús 2, y otro gremio que ha salido perjudicado en este año es el de los pilotos de tuk-tuk o mototaxi, con 10 asesinados y 5 inspectores, para un total de 75 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte público. Y otro tema tampoco menos importante es el de las personas que han resultado lesionadas o heridas en este tipo de eventos violentos. Al día de hoy van 52 personas que han resultado lesionadas, de ellas 31 personas han sido usuarios del transporte colectivo. Y eso ha tenido una repercusión también no solamente en la sociedad de modo directo con la pérdida de la vida, sino también con personas heridas y discapacitadas, y la orfandad y viudez que genera este tipo de hechos. Grave definitivamente los números, lo habíamos anticipado, cifras alarmantes. Lamentablemente todos los meses hablamos de este tipo de situaciones, personas asesinadas, en el mejor de los casos las personas que resultan heridas, pero por supuesto hay que pensar también en las secuelas que deja una herida de bala, muchas veces en las extremidades, otras veces en la cabeza. Definitivamente es un gasto, se requiere de mucho dinero para atender una emergencia de esta en una familia promedio de personas que utilizan autobuses para movilizarse. El actuar de las autoridades pertinentes, licenciado Guerra, evidentemente hay un esfuerzo que se anuncia constantemente para llevar al mínimo el número de atentados armados como esto, pero
tampoco es que se tenga una varita mágica que de la noche a la mañana termine con el problema. Lo han heredado diferentes funcionarios que tal vez no han hecho su mejor esfuerzo y hoy pues repercute en las autoridades actuales como un verdadero reto hacia la población guatemalteca y un desafío de los grupos delincuenciales dedicados a la extorsión que se han multiplicado realmente en los últimos 12, 15 años y que ha llevado a extremos realmente nunca antes vistos en Guatemala y lamentablemente es un ejemplo negativo a nivel de Latinoamérica este tema de las extorsiones al transporte colectivo que ya supera los 300 millones de quetzales al año. Solamente el tema de extorsiones al transporte público y que de oficio el Estado de Guatemala pues tiene la obligación de ver cómo contrarresta de una manera mucho más integral, mucho más expedita, más certera este tipo de negocios criminales. Bueno, estamos muy atentos definitivamente también a las acciones que ejecutan las autoridades pertinentes. Agradecemos al licenciado Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las cifras son alarmantes, son graves definitivamente y urgen acciones inmediatas que vengan a llevar al mínimo el número de atentados como este. Básicamente a diario se está hablando de este tema, de atentados armados, quizá no a diario ahora en autobuses como en algún momento, pero sí son constantes los atentados y en la mayoría de los casos se habla del mismo móvil como la principal causa, la extorsión. Personas que sencillamente se dedican a exigir una cantidad semanal o diaria a los pilotos de autobús si no se accede al pago. Simplemente son asesinados a balazos. En otras ocasiones hablamos también de personas como pasajeros, víctimas colaterales que son alcanzadas también por las balas perdidas y la situación, repito, es grave. No es lo único, amigos.